Los extrañé un montón, y si quieren saber todas las tragedias que hicieron que no grabemos en 2 semanas, quédense ahí. 2 de la tarde, ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. Mi nombre es Fernando Johan, estamos grabando el capítulo número 173 de Cómo Sincerar. Hubo muchos motivos por los cuales no grabamos 2 semanas. Quizás se me escucha un poquito todavía en la voz. Me quedé sin voz. Mucha gente dice que eso es culpa del estrés. Yo no estoy tan seguro, me parece que es algo más climático y que tiene que ver con algo más mecánico. Pero bueno, tampoco me voy a poner en negacionista de que el estrés influye en las cuerdas vocales y demás. El día de la fecha quería hablar de algo relativamente importante para todos los emprendedores. De hecho, para mí lo fue. Me parece que es parte de lo que nos toca vivir en este espacio y tiene que ver con el proceso de reiniciar. La primera vez que escuché una queja acerca del proceso de reiniciar era de mi madre, de hecho. Mi madre, alrededor de los 68 años, me dijo: nosotros ya no estamos para empezar de cero. Y en ese momento en el que mi mamá me dijo que no estaban para empezar de cero, ella y mi padre, obvio, yo me hice la pregunta a mí mismo acerca de por qué. Sin embargo, un poco validé la situación de mi mamá. 68 años quizás es un tiempo en el que uno... Me acuerdo perfecto de pensar en que, bueno... Me acuerdo perfecto de mi madre diciendo: ya tenemos 68 años, no estamos para empezar de cero. Sin embargo, a pesar de que en ese momento lo validé, luego el proceso, vamos a decir, más filosófico entra en su dinámica natural y no me queda tan claro que uno tenga ese permiso alguna vez. De manera lateral, en este espacio, este tema se ha tocado varias veces. ¿Por qué? Porque la verdad es que uno fracasa. Si uno quiere agregarle valor a otros, uno tiene una propuesta para agregarle valor a otros y a uno le puede ir mal. Le puede ir mal por causas que son absolutamente ajenas a lo que uno controla. Y eso es una posibilidad, está ahí afuera, podría pasar. Y entonces, no sé, creo que esto es de otro podcast, ¿no? Pero me parece que hay una sensación, hay reglas del juego que son de otra época que nos hacen pensar que estamos validados cuando sentimos que no deberíamos comenzar de nuevo a los 68 años. Y esto no tiene la intención de ser una charla motivacional, exclusivamente desde el punto de vista estadístico. No entiendo exactamente de dónde podríamos agarrarnos para decir: no, yo ya tengo derecho a no empezar de nuevo. No me cierra. ¿Por qué no voy a empezar de nuevo? Y de lo que quiero hablar en el capítulo de la fecha es del proceso de empezar de nuevo, porque vivimos hoy una época en donde quizás el mayor valor es el mayor valor que podemos explotar está en la capacidad que tenemos para reinventarnos. Una persona que es hábil con plantar y cuidar plantas, que se reinventa como florista, que se reinventa luego como delivery de productos panificados, que luego pasa a business intelligence de logística y luego pasa a arbitraje de monedas o de futuros en plataformas digitales. Ese proceso, que puede resultar bastante tirado de los pelos, es el tipo de cosas que el mundo parece exigirnos hoy. Y, de nuevo, este no es un capítulo para hablar de la filosofía o en dónde está exactamente el mundo en este momento, pero sí para discutir un poco sobre cómo es el paso a paso ese de reinventarnos. Y obviamente comienza con la necesidad de en algún momento decir: bueno, basta. Y yo creo que hay, como emprendedores, cuando uno está en un proyecto emprendedor, voy a hablar de los dos espacios, ¿no? Cuando uno está en un proyecto emprendedor, hay un momento, esto me lo dijeron esta semana, hay un momento en el que uno tiene que plantearse: ¿estas variables se pueden sostener en el tiempo o no?
¿Voy a poder seguir ofreciendo esta propuesta de valor o no? Y es durísimo. Es durísimo porque uno tiene contratos firmados, porque uno tiene una identidad, porque uno tiene conversaciones iniciadas con actores en función de esa identidad. Conversaciones que quizás no cerraron, pero que tendían a cierta concreción contractual. Tenía ganas de cobrarte plata por mi agregado de valor. Si yo me retiro de este espacio, todo eso lo estoy tirando a la basura. Pero ¿en qué momento como emprendedor digo, bueno, basta? Y yo tengo un capítulo anterior. No, mentira, no fue en este podcast. Me invitaron a otro podcast. Es una entrevista que me hicieron en otro podcast. Y me preguntaron específicamente cuándo parar. Y yo dije esto que voy a decir ahora. Generalmente hay que ver sangre. Hay que ver sangre significa que la frente se dio contra una pared y hay sangre. Pero, ojo, porque cuando ya hay sangre, a veces tendemos a negarlo incluso. Tipo, ya nos dimos la piña contra la pared y no estamos dispuestos a aceptarlos. No estamos dispuestos a aceptarlo sin ese. No estamos dispuestos a ver que ya llegó el momento en el que nos estamos lastimando. Voy a repetir esto. Como emprendedor, uno no tiene manera de encontrar el límite para su situación. Pero hay un momento en el que empieza a haber sangre. Si no estás dispuesto a ver esta situación, es que o nunca te pasó antes o no te está pasando ahora. Pero este llamado de atención, sangre, literal, sangre, es algo que se ve. Y, muy importante, si no lo ves vos, te lo avisan los demás. Fernando, pero te sangra acá, tipo, date cuenta, tipo, estás todo chorreado. Hay que escuchar también. Tu alrededor te va a decir, tipo, pará porque estás complicado. Y bueno, y ahí empieza un proceso, una vez que uno para, empieza un proceso raro, que ahora vamos a describir. Pero no quiero irme sin antes explicar que esto es algo generalizado. Lo que pasa es que cuando no sos emprendedor, el desafío es que no se ve sangre. Esto es súper incómodo, pero si vos sos gerente de banco o sos cantante en una banda o sos surfista, es muy difícil ver ese momento límite porque las actividades que no son emprendedoras, y obviamente hay muchísimas actividades emprendedoras, pero las actividades que no son emprendedoras no son tan violentas y tienden a no sacar sangre. Y es aquel cuento de la rana en una cacerola que tiene agua que se va calentando. No nos damos cuenta. Vos, no se da cuenta nadie. Cuando tu rol es un rol de middle management en una corporación, o peor, de upper management en una corporación, no te das cuenta en el dolor en el que estás. No te das cuenta. Entonces, ¿cómo uno pone límite? ¿No? Bueno, hay un tema ahí, tipo, tiene varios corolarios, pero es un proceso de introspección y de intención de salida. Yo creo que sin pedir ayuda no funciona. Porque no hay indicadores. Y esto hace que la vida sea tan desafiante cuando vos estás en ese espacio, cuando tenés ese rol. Tema para otro capítulo, que no tiene que ver con este podcast. Pero es como mucho más difícil si vos sos account manager de una empresa de trading y hay indicadores de que tenés que salirte, es mucho más difícil. Digo reiniciar, ¿no? El paso siguiente, una vez que ya viste que te sangran las cosas, es planificar la transición. Porque normalmente cuando sangran las cosas es porque todo está bastante complicado y probablemente plata no sobre, dinero no sobre, sustentabilidad no sobre. Y empieza ese tiempo en el que uno tiene que construir un proceso de transición, que generalmente significa trabajar para otros. Y normalmente es muy doloroso. Todas las habilidades que tenemos son de altísima demanda en el mercado. Lo que pasa es que uno no está dispuesto a ofrecerlas. Y hay que cambiar la mentalidad ahí. ¿Por qué? Porque tengo que empezar la transición. Y luego hay que ser honesto con uno mismo. Hay que ser honesto con uno mismo. Uno quiere emprender de nuevo, probablemente. Pero quizás no es
tan rápido. El proceso de transición es un proceso. Es un proceso que tiene que sanear las cuentas, es un proceso que tiene que redistribuir roles en mi vida, tiene que reoperativizar un montón de espacios. Si yo soy, por ejemplo, yo soy emprendedor, tengo una panadería, vendo pan de masa madre, probablemente mis tiempos estén alrededor de eso. Funciono fundamentalmente a la mañana temprano, a la tarde-noche ya no funciono más, mis tiempos libres funcionan de una manera. Y si yo cambio eso por administrar la operación de una fábrica como empleado, probablemente todo se reestructure. Ese tiempo de transición, que no tiene una hoja de ruta predefinida, obviamente, típicamente termina con la cuestión está estable. Y ahí viene el primer desafío real, que es salirse de la estabilidad. Nos retrotrae a la situación anterior de yo soy un ente no emprendedor y me tengo que salir. La claridad, sin embargo, de alguien que sabe que está en un periodo de transición, hace que en algún momento sea más honesto buscar oportunidades. Trabajo con mucha gente. De esta índole he trabajado con mucha gente a lo largo de mi vida. Y los emprendedores siempre me describen ese momento en el que empiezan a ver oportunidades de nuevo, pero las empiezan a ver en otro lente, con un lente de optimismo. Y va a ser otra oportunidad. Va a ser otra oportunidad y hay que recomenzar todo de cero, armar equipo de cero. Si se busca inversión, hay que buscar inversión de cero. Probablemente con otra identidad, porque probablemente sea una oportunidad en una industria distinta. Pero este ciclo, que es reconocer el fin de un ciclo. Este ciclo que es reconocer el fin de un proceso. Comenzar otro, que es el de transición. Y reconocer que uno está empezando de nuevo el ciclo de producción de valor. Hay que desdramatizarlo. Es tonto, pero gasté 12 minutos y medio en eso, pero esa es la realidad. Hay que desdramatizar este proceso. ¿Por qué va a haber una edad límite para esto? ¿Por qué? ¿O por qué va a haber una repetición límite para esto? Lo hice 7 veces, lo hice 8 veces. ¿Qué sé yo? Sí. Desdramaticemos el proceso de reiniciar. Es para lo que estamos hechos después de todo. Así que nada. Eso. Quería hablarles del reinicio. No porque yo esté cerca. Agradezco a todo lo que está empujando. Porque realmente estamos bien en Tel. Tuve una reunión súper estimulante la semana pasada. Y me dijeron, mira, si vos no estuvieses en Tel, yo quisiera que hiciéramos esto juntos. Y la verdad que yo, ahora estoy en Tel y no tengo ganas de reiniciar nada. Estamos súper contentos. Es más, estoy preocupado por la cantidad de cosas que tenemos a favor. Pero me pareció honesto hablar de esto porque sí estaba dando vueltas en mi cabeza y sí es algo importante. Y estamos viviendo una época en la que reiniciar para mí está cargado de más. Y no debería. Así que eso es todo. Nos vemos por acá en el próximo capítulo. Espero mantener la voz en esta oportunidad y poder verlos la semana que viene. Pero no me salió. Va de nuevo. Ahí está. Chau.